En este, como en años pasados, la campaña presidencial de Colombia vuelve a repetir un patrón conocido en la política colombiana, una carrera con políticos que quieren gobernar el país, marcados por una orfandad a la que los obligó la violencia. La orfandad es un fenómeno que trasciende orientaciones políticas. El candidato Iván Cepeda, en la izquierda, supo del asesinato de su padre, el político de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, de camino a su universidad. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda. En el centro, Juan Manuel Galán sigue intentando el camino presidencial, recogiendo las banderas de su padre asesinado por el narcotráfico, Luis Carlos Galán. Por la democracia, por la paz, siempre adelante. Y en la derecha, más recientemente, Miguel Uribe Londoño se presentó como candidato a la presidencia por el Centro Democrático después del asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay en medio de la campaña. Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de apenas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre. En esta misma Santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. La Silla Académica habló con 3 académicos colombianos para profundizar en cómo la orfandad ha marcado y sigue definiendo los patrones de la política y la sociedad colombiana. En Colombia, la violencia ha dejado muy pocas familias intactas. Solo en el conflicto armado entre 1958 y 2018, 262.000 personas murieron según el Centro de Memoria Histórica. La gran mayoría, miembros de la sociedad civil, y muchos de ellos fueron padres o madres de hijos que quedaron huérfanos. Todos los colombianos de varias décadas para acá hemos crecido y hemos, devenido en un contexto lleno de múltiples formas de violencias también. Me parece que terminamos creciendo todos en una profunda orfandad, en un sentimiento en el que pareciera que en un momento dado tenemos que volver a pensar en la memoria de nuestros padres también. Muchas veces ese duelo por el padre asesinado se tramita, se piensa no solo en privado, sino también con la familia, y se piensa que ese duelo y esa tragedia tiene que ver sobre todo con una memoria común, de bien común. Pero a veces esos afectos no pudieron ser tramitados así, y lo que aparece es un sentimiento de rabia, de venganza, de pasiones, de odio, porque es como si sintiera que tengo un mandato superior que tiene que ver con que tengo que vengar al padre. Para los políticos que perdieron a sus padres, su carrera política se convierte en una forma de cargar con esa herencia. Ya no solo es el poder, sino un mandato casi sagrado de continuar con un legado político y buscar la justicia. Pero también esto puede verse como una forma de buscar venganza o reivindicación. Tiene que ver con la transmisión generacional. Estos hijos que heredan las curules del padre, ¿no? La curul, ¿no? Ese lugar vacío del padre es ocupado por las nuevas figuras, ¿no? Sí, y también el hijo que se ve en el padre como reflejo, como carne de tu carne y sangre de tu sangre. Entonces está ese asunto de la herencia, que de alguna manera te digo que lo vivimos todos de alguna manera, en los grandes poderes, pero también al interior de las familias se dan esas dinámicas de poder, ¿no? ¿Quién hereda al padre, ¿no? De quién es el objeto del padre muerto, de quién es la casa del padre muerto. Creo que muchos de los capitales políticos también se juegan en ese sentido, ¿no? Si a mi padre le cortaron la vida, yo tomo las banderas de mi padre y quiero llevar a un fin esas banderas de mi padre. El otro asunto tiene que ver con la estructura católica que nos gobierna. Es una estructura de un Dios Padre, y de un Dios Padre que se encarna a través de un hijo, ¿no? Tal vez por eso vemos estas familias políticas que hace 100 años, un siglo, más de un siglo nos gobiernan. Yo lo que no había visto era que el padre encarnara las ideas del hijo, como está haciendo el padre Uribe. Yo retomo tu bandera, tu legado, y se invierte, y nuestro apellido va a seguir sobreviviendo, nuestra tradición va a seguir sobreviviendo, ¿no? Pero más allá de los políticos, estos patrones también se repiten en los actores del conflicto armado colombiano. Normalmente los hijos e hijas de defensores de derechos humanos suelen ser defensores de derechos humanos, es decir, lo heredan como una justicia social. Por el contrario, si los padres están marcados de alguna manera por el conflicto armado, estos también repiten este rol. También
Hay un pacto con el futuro, que eso también se lo he escuchado a muchos excombatientes. Yo dejo las armas, a pesar de la violencia o la responsabilidad que venían trayendo de padres o madres asesinados por algunos de los actores, y dicen, no, yo quiero parar acá, porque no quiero que mi hijo siga este ciclo. La pérdida del padre, haya sido violenta o no, deja marcas profundas en la psique de las personas. Esto dijeron los académicos. Una de las experiencias más intensas que puede atravesar un ser humano es ese momento en el que tiene que vivir el sentimiento de orfandad. Es el resultado de la experiencia de la muerte del padre. Es analizada desde diferentes vértices. ¿Qué pasó con la muerte? ¿Por qué ocurrió? ¿Hay alguien que esté involucrado en esta muerte? ¿Debo vengar la muerte? ¿Debo hacerme cargo también del dolor, de lo que estoy sintiendo, pero también, por ejemplo, de mi familia? Con los niños y los adolescentes nos encontramos también que la muerte del padre genera muchos sentimientos encontrados. No solo dolor y tristeza, sino también muchos sentimientos a veces de culpa, de qué fue lo que pasó, preguntas y en algunos momentos también de confusión y de no entender por qué ya no está. Que ahí es donde está la confusión, porque muchas veces frente al padre muerto, el hijo asume la postura de me toca casi que vivir el cuerpo de mi papá, pero en carne mía. Y eso no es la libertad de pensar por ti solo, pero además de hacerlo de una forma que ahora es responsabilidad tuya. Finalmente, y de fondo, hay una pregunta por cómo sería una política colombiana que no esté tan marcada por los ciclos de dolor y de violencia, y mucho menos por deseos de venganza en el futuro. A mí sí me parece que nos falta algo de parecido simbólico. Poder matar al padre y poder construir un nuevo ideario, pero el problema de una sociedad conservadora como la nuestra es que quiere seguir dándole supervivencia a unas ideas del pasado, ¿sí? Para que se vuelvan otra vez a la actualidad, pero sin ni siquiera tener un diálogo con la contemporaneidad. Eso no quiere decir que el ideario desaparezca. Podemos traer el ideario y ponerlo a tejer, hacer ese cruce, pero no nos podemos quedar dándole supervivencia a ese padre del pasado. Esa es la esencia de un escrito de Freud que se llama Tótem y Tabú, donde Freud pone en cuestión al padre pretotémico. El padre pretotémico es el padre que quiere seguir estando vivo, es el que quiere seguir manteniendo el poder. El padre totémico es el padre que surge tras el asesinato de los hijos del padre. Los hijos se reúnen y matan al padre. Dicen, no puede haber un padre, ninguno de nosotros se puede elegir como padre, ¿sí? Y tenemos que darle juego es al cambio del poder, ¿no? En el momento que los candidatos dejen de morir, gran parte de ese capital también desaparece. Porque si ya no estamos con el capital porque es un héroe de la patria, que es un inmolado, sino simplemente con un candidato, como todos los políticos, va a tener sus aciertos y desaciertos, y ya esas herencias no puedan seguirse heredando. Ese capital simbólico, las deudas con el tiempo se van saldando porque las figuras de los padres van perdiendo su brillo, se van humanizando. Uno va viendo a los papás, digamos, de cierta manera, con cierto desgaste, y va pensando, bueno, no era tan cierto lo que me decía, no tenía tanta razón como lo decía. No es un problema de unas familias, es un problema de nación el que tenemos acá. Tiene que comenzar por cada uno de nosotros y por su propia vida, ver de qué manera rompe sus propios patrones de compulsión a la repetición. Pensamos que debe ser reencarnado por alguien de su linaje, o de su familia, o de su comarca, o de su grupo cercano. Condenamos a los hijos a encarnar algo que ellos no tendrían que encarnar, porque pueden estar queriendo otro plan de vida en su existencia. Es un problema de compulsión a la repetición comunitaria. Hay una caricatura de Mafalda, ¿no?, que dice que el problema termina siendo que todos quieren ser el padre, ¿no? No está el padre, o metafóricamente el padre no va a estar porque tenemos elecciones el año entrante, entonces hay que poner nueva figura paterna, digamos, en el lugar de la presidencia, y los candidatos ofrecen identificaciones para que las personas comiencen a ver esas identificaciones y ver cuál de estos padres es mucho más cercano a su ideal. Frente a la transferencia siempre tenemos esos dos caminos: la transferencia para hacer una repetición sin miramientos, una repetición encarnada, o una transferencia que es más bien un legado que me permite a mí crear
desde mi imaginación, con ese legado, haciéndolo parte de mi vida, pero que mi vida no sea la repetición encarnada de un legado que no me permite pensar y proponer algo nuevo. Por supuesto que todos queremos vivir con el legado de nuestro padre, más cuando nuestro padre no está, pero para crear cosas nuevas, para imaginar otra vida, para recordar la admiración que le teníamos y que nos ayuda a aprender a pensar por nosotros mismos.